regulados estrictamente, porque parece que no, parece que es muy amplio el criterio que se estableció para precisamente entregarles 2.800 soles sin necesidad de rendición de cuentas, solamente la presentación de un informe. Y quizá no sería, digamos, más transparente o sincerar un poco el tema y efectivamente incluir estos 2.800 soles en los sueldos de los congresistas, haciéndoles notar que, bueno, se les va a entregar este dinero adicional para que tengan la semana de representación y evitar, digamos, estos temas. Bueno, eso es lo que se ha venido sugiriendo durante varios años también con los gastos operativos. ¿No? Los congresistas ganan 15.600 más 7.600 de gastos operativos que están sujetos también a pago de impuestos. ¿Qué son gastos operativos? El pago de... claro, los gastos son gastos para... No de los asesores. No, de su auto, gasolina. En realidad es parte de la remuneración de los congresistas. Ya, gastos operativos. Eso ya se ha dicho mucho, se ha estudiado y todo lo demás, que existen en gran parte de los parlamentos del mundo. La Unión Interparlamentaria tiene un informe extraordinario donde uno puede comprobar que eso se usa. Común. Es una práctica que no quiere decir que necesariamente sea bueno, pero es una práctica común, ¿no? ¿Cuánto asciende eso? 7.600. O sea, un congresista recibe 15.600, ¿no? Menos los descuentos de ley. Más 7.600, ¿no? Más también con descuentos. Y reciben los 2.800. Entonces, claro, tú sugieres, habría que sincerarlo. Sí, claro, hay que sincerar todo, ¿no? En realidad eso es lo mejor que podría pasar, ¿no? Es decir, definir cuál es el sueldo que el congresista exactamente debe tener. Bueno, sí, exacto, porque se supone que en algún momento se dijo, no, funcionario público de mayor rango gana 15.000, no más, 15.000 soles. Por eso los 15.000 para los congresistas. Por eso los 15.000 también para los ministros de Estado. Efectivamente, no, eso está en la hay Constitución. asesores que ganan 25.000. No, más de eso, pues eso está 30.000, 40.000 soles, ¿no? ¿Cómo le sacaron la vuelta a la ley? Efectivamente, ¿no? Aquí el problema en general del Estado, porque ya para enfocarlo a nivel macro, es que existe un montón de sueldos, aumento de sueldos asolapados, ¿no? La cual es de alguna manera vulnerando la norma constitucional y la ley de presupuesto, realizan los famosos bonos, estos tipos de aumentos, los gastos operativos, en el caso de los congresistas, en donde no tiene una justificación legal, ni moral, ni ética, ¿no? Porque esto frente a los ciudadanos se ve mal, es muy cuestionable. No, 15.000 máximo. No, señores, están ganando ahí 25.000. Y no solamente es el caso del Congreso, de los ministros, de igual, equivalente también, se manejan esas cifras, también tenemos a los directores, los presidentes ejecutivos de programas, etcétera, que ganan... en las que o instituciones, si no me equivoco, pero, o sea, autónomas, pero que dependen, o sea, finalmente forman parte del Estado peruano. Efectivamente. Que ganan, o sea, claro, esconden esos aumentos en los sueldos. Ya, no se te va a pagar 12 sueldos al año, sino 16 sueldos al año, por ejemplo. Ya, es una sacada de vuelta, ¿no? Coincido yo con el ex oficial mayor del Congreso, en el sentido de que esas cifras hay que sincerar, ¿no? Porque se está tratando de justificar o sacarle la vuelta a la ley a ingresos que deberían estar sujetos dentro de la imputación del sueldo, ¿no? Porque no es posible que hayan, como tú hace un momento mencionabas, funcionarios que ganen 30.000, 40.000 soles bajo argucias legales, aumentos asolapados, ¿no? Y que de otra manera deberían renunciar, porque al fin y al cabo ese dinero se lo cobran a todos nosotros, a todos los peruanos. Y volviendo al tema del Congreso de la República, y yo me imagino para la percepción de cualquier persona, digamos, que trabaja en el sector privado, incluso en el sector público, que uno le digan, bueno, le vamos a dar un adicional de 7.000 soles por gastos operativos, y uno dice, bueno, yo cuando trabajo no me dan aparte por gastos operativos, ni yo recibo mi sueldo con descuentos. Entonces, a lo que voy es que, efectivamente, ¿no? Bueno, si tienen que ganar 20.000, que ganen 20.000, si tienen que ganar 30.000, que ganen 30.000, pero estamos engañando. Sería mejor, ¿no? Sí. Partió esto de la demagogia de cierto presidente. De decir, claro, lo que pasa es que todos ganen poco. ¿Tampoco? En algún momento ocurrió, pues, cuando Henry Pease fue presidente del Congreso, por eso le llaman la ley Pease, pero en realidad no era la ley Pease. Yo era oficial mayor del Congreso en ese entonces y acompañé a Henry Pease a la reunión con cada uno de los grupos parlamentarios de entonces y todos lo apoyaron. Pero cuando ¿Qué estableció esa ley? Para reducir a 15.600 el máximo. Esa fue la ley que redujo, porque antes, digamos, había, por lo menos no en el Congreso, porque ahí había gastos operativos, pero estábamos caminando a un sinceramiento de eso, ¿no? Pero en otras entidades sí, era el sueldo completo, y después se redujo. El presidente de la República es el que más gana y no pasa pues de los 17.000 soles, ¿no es cierto? Pero los grupos parlamentarios de entonces, todos apoyaron,
Cuando estaban en el pleno ya se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, pero ya era muy tarde, ya, porque la opinión pública estaba encima. ¿Es costoso, digamos, viendo las cifras de este Parlamento? Había una data que tenemos que los gastos, por ejemplo, para viajes han aumentado un 25% en el último periodo, si lo comparamos con el Congreso anterior. ¿Es costoso? ¿Es lo que cuesta? Lo que le está costando mucho al Congreso, bueno, aparte de la falta de control, es el individualismo parlamentario. Cada parlamentario es una suerte de príncipe, ¿no? Que tiene una oficina con una gran cantidad de personal, sea en su propio despacho o también cuando son presidentes de comisiones, de grupos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Cuando los grupos parlamentarios son fuertes y cuando el Parlamento gira como debe girar el Parlamento contemporáneo, principalmente alrededor del trabajo de los grupos parlamentarios, entonces ese presupuesto se reduce. ¿Por qué? Porque en lugar de tener tantos asesores individualmente, la mayor cantidad del presupuesto del Congreso, por ejemplo, destinado a asesoría, iría a los grupos parlamentarios. Y no a cada príncipe. No, y eso además ayuda a cohesionarlos y los obliga a actuar de manera coherente. Ahora, en el panorama que tenemos ahora en el Congreso peruano, esto ya es sumamente difícil, ¿no? Por la atomización. Sí, pero se ha transgredido la ley porque finalmente todo apunta hacia eso, ¿no? Es decir, la fiscal de la Nación de inmediato vio este caso y con una velocidad que todos apreciamos, pero que no ha tenido para otras circunstancias, dijo: los investigo y los proceso. Bueno, está indagando. En el caso de peculado yo no creo que prospere. Falsedad ideológica podría ser si es que han presentado informes sobre sus actividades que contengan información falsa. En ese caso sí podríamos estar hablando de una indagación a ver hasta dónde van por falsedad ideológica, pero ya eso es un tema pues fiscal, ¿no? Claro. Para ti, Víctor Hugo, ¿hay delito ahí? Sí, efectivamente, como al primer bloque mencionábamos, yo pienso que sí se configura el delito de peculado porque es el uso indebido del dinero, o sea, el fin supuestamente es representar, ¿no? Si bien es cierto, el concepto representar para unos será uno, para otros otra tonalidad. Lo que se entiende es de que es para que ejerzan la función pública de fiscalizar, de realizar sus acciones, digamos, representativas frente a los ciudadanos. Ahora, si es que no se está cumpliendo ese fin, efectivamente estamos hablando de peculado. Hay que recordar que bajo la nueva norma, el peculado, o lo general, los delitos de corrupción, ya no se requiere el perjuicio, solamente la acción, ¿no? Por tanto, para mí sí se estaría configurando el delito de peculado, y por el lado de falsedad ideológica sí coincido en el hecho de que seguramente habrá que revisar esos famosos informes, ¿no? ¿Cuál es el contenido de esos informes? Para ver qué boletas, no vaya a ser que, acuérdense, hace mucho tiempo vieron esto de los comepollo, ¿no? Que inventaron que pagaron un montón de comidas. Vamos a ver si es que este tipo de gastos corresponden a esa función representativa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que establece en la Constitución, lo que establece el mismo reglamento del Congreso es el hecho de que los congresistas realizan una función de representación del Estado, ¿no? De los ciudadanos, ¿no? Entonces, el fin público no tiene que verse burlado por determinadas acciones ileguleyadas de determinados personajes que ya estamos acostumbrados a ver en Congreso tras Congreso tras Congreso, que se tratan de utilizar la ley para justificar sus acciones indebidas, ¿no? Ahora, estos gastos, digamos, en viajes internacionales, ¿no? Hay una información que ha sacado, por ejemplo, los congresistas más viajeros. ¿Se puede regular? ¿Se debería regular de alguna manera también los viajes al extranjero? Totalmente. ¿Justificarlos? O sea, porque solamente se justifican aquellos que realmente son útiles para el Congreso. Y el resultado de ese viaje, que debería estar, incluido en un informe, debía socializarse entre todos si es de utilidad, y en la mayoría de casos debe ser de utilidad. Hay países o grupos de parlamentarios de algunos países que tienen, digamos, una cierta organización y una cierta tradición en cuanto a cómo prepararse y cómo participar en estos viajes. Incluso tienen delegaciones más grandes que las peruanas, pero tienen un propósito, ¿no? Lograr algo, obtener información, intercambiar información, hacer compromisos. Tiene que haber un plan, ¿no? Entonces el Congreso debería beneficiarse, y por supuesto el país, si el Congreso mejora, de estos viajes. Los viajes no deberían ser, digamos, una suerte de premio o asignación a los congresistas, ¿no? En eso se han convertido, ¿no? Bueno, yo recuerdo que antes era así y había una batalla interna en el Congreso entre los políticos y la administración, ¿no? El congresista tal hasta ahora no ha viajado, entonces le toca. ¿Cómo que no ha viajado? Y si no conoce el tema, digamos, de la reunión a la que va a asistir,
¿no? Y los enviaban nada más, ¿no? Ahora no sé si sea así, probablemente en parte sea así. Lo cierto es que lo que se requiere en realidad es una gran reforma del Congreso, ¿no? Y en este tema de la llamada semana de representación, creo que hay que seguir al presidente del Congreso en el sentido de que él se ha comprometido a promover una reforma de este régimen, o darle forma, si se quiere, clara a este régimen para que sea transparente y para que aquello que conocemos como semana de representación, o en general para que el ejercicio de la función de representación sea más eficiente, en beneficio pues también de la imagen del Congreso, que al final si mejorara, lo que va a ocurrir es que va a tener un impacto sobre la forma como la gente va a sentir la democracia.